Pues se jugó la final de la US Open Cup y ¿qué les digo de Lionel Messi? Bueno, les cuento eso más adelante. Tenemos resultados de partidos pendientes del torneo de apertura. Además, vamos a hablar del fútbol español porque, mire, el Girona ni en su sueño más salvaje se imaginó que iba a ser líder en el fútbol ibérico. Esto y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Pero hoy vamos a comenzar, mire, tirando la carpeta roja. ¿Por qué? Porque vamos a tener vía teléfono a un caballero del fútbol. Comenzó como niño. Jugó en las reservas del FAS. Jugó en la reserva del equipo de su vida, que es el Alianza. Jugó vistiendo el uniforme de la selección juvenil y de la sub-21 también. Sabe de fútbol. Y a eso es lo que vamos. A presentarles a ustedes, amigos, gente que realmente se ha vestido de corto y ha sudado las camisetas de los equipos en los que han jugado, pero más importante aún, han sudado la camiseta de la selección del Salvador. De esos que hacen falta hoy en día, que suden y entreguen el 100% en cada partido. Hoy, en Un Poco de Todo, tenemos a José Canizales. José, bienvenido y gracias por aceptar mi llamada. Saulito, qué presentación más bonita, muchísimas gracias, honor que me haces, de verdad un placer, un enorme gusto estar en tan gustado programa. Para mí es un orgullo de verdad todo lo que acabas de mencionar, haber vestido la azul y blanco de nuestra selección, pues en categoría juveniles, sub-17, sub-20, sub-23, y la verdad que, como tú bien lo dices, hemos estado siempre empapados en este mundo del fútbol, que es lo que nos apasiona. Así que muchas gracias por tu invitación. No, para nada. Mira, te cuento. Y básicamente hemos hablado siempre de la única manera de mejorar en el fútbol no es trayendo técnicos. Podemos traer, siempre lo pongo de ejemplo, podemos traer a Pep Guardiola, podemos traer a Fabio Capello. Siempre menciono los mismos porque son los técnicos que para mí son gente que ha dejado ya un legado en el fútbol. Pero lo básico para mejorar en El Salvador no es el técnico, sino es trabajo en bases. Y quería tenerte en el programa porque tú eres fruto de ese trabajo en bases, José. Sí, muchísimas gracias, Saúl. Mira, acabas de tocar un punto bien importante y claro que lo comparto totalmente. Imagínate, hablemos desde cuándo, último mundial, ¿no? Desde España 82 la selección ha pasado alrededor de 9, 11 entrenadores salvadoreños y alrededor de 20, si más no me equivoco, entrenadores extranjeros. Y lo que acabas de mencionar es clave. No es que nunca hemos tenido buenos entrenadores. Te puedo mencionar algunos que dirigieron nuestra selección allá en algunas fases para ir al mundial, que estuvieron pues, a un pasito de allá para ir al mundial de Italia 90. No sé si tú te recordás que estaba Miroslav Kukusnovic, algo Sí. así, que el nombre quiero trabado, un entrenador que venía de prestigio. Jorge Vieira, rumbo a Estados Unidos 94, excelente entrenador. Y cómo olvidar al coronel, al general Milovan Joric, que tuve el gusto, el agrado de conocerlo y ver la manera de entrenar que nos quiso llevar para Francia 98. Y obviamente pues Carlos de los Cobos, que es un entrenador de base, un entrenador que en México tiene sus atestados. Entonces te menciono esto porque justamente lo que tú decís, puedes traer a El Salvador al mejor entrenador, pero si no cambiamos nuestra perspectiva, si no cambiamos nuestras bases, de nada va a servir. Y lo hemos mencionado en varias ocasiones. Mucho hablamos de que el técnico no sirve, que estos jugadores no responden, que otra vez nos vamos a quedar. Y escuchamos el mismo discurso, es que hay que trabajar en la base. Saúl, yo vengo escuchando esto desde 1994, que tengo uso de razón, que fue mi primera selección sub-17, la cual representé. Todo el mundo decía, trabajemos en la base. Nadie lo ha hecho, nadie hasta ahora. Entonces creo que es un punto muy importante, es un punto de inflexión donde tanto federación
Ahora, se habla de la sub-17, las categorías sub-17 que van a empezar en los próximos días, pero ha sido un dolor de cabeza para la Federación Salvadoreña de Fútbol para que los equipos de la primera puedan asumir esa responsabilidad. Incluso, José, te cuento, se dio el caso de un par de equipos que querían agarrar a cualquier equipito que encontraran en una colonia para darle la camiseta y quitarse la responsabilidad de buscar jugadores y hacerlo jugar con el nombre del equipo. Esa es una falta de consideración, una falta de respeto y va en contra del desarrollo del fútbol. Oh, claro, totalmente. Te voy a mencionar la primera selección sub-17 que tuvo representación para un premundial, que fue en la que tuve el agrado y el gusto de ser parte de. Esta selección, fíjate cómo fue el proceso, mucha gente olvida eso. Nosotros en el país teníamos las infantojuveniles, en las cuales participaban un montón de escuelas de fútbol. Mencionarte la escuela de Antel, famosa, la escuela de Coca-Cola, la escuela de Tel, que es de donde yo provengo, con mucho orgullo, con mucho agrado, con mucho gusto. Yo le agradezco muchísimo a mis entrenadores. Las escuelas de Santa Elena, ir a jugar a Santa Elena, que ahí tenías una mezcla de gente que llegó al Águila. Las escuelas juveniles de Luis Ángel Firpo, que entrenaban allá en carretera al puerto, no sé si te acordás que ahí Sí, estaban la bodega de la Tapachuteca, creo que correcto. Y ahí habían un par de canchas. Había una cancha bien bonita, por cierto. exactamente. Entonces, te he mencionado los que me acuerdo que eran el torneo infantil juvenil y había un montón de escuelas de fútbol por todos lados. San Martín tenía escuelas de Bueno, fútbol, yo te cuento, Soyapango tenía. te contaba extra micrófono que yo estuve en una escuela de porteros, en Sí, la de sí, Santa sí, Colomba. sí, Najarro, que era correcto. portero del Chalatenango, de la primera división en aquel tiempo, era Sí, su asistente, pero yo entrenaba en la mañana, entrenaba a las 5 o 6 de la mañana con el técnico Santa Colomba, ya falleció, que en paz descanse. Y de esa escuela salió también Ricardo Guevara Mora. es correcto. El negrito, Ricardo, Richard. Sí, por supuesto. Entonces, imagínate lo que te estoy llevando. Primero, todo lo que teníamos como una infraestructura juvenil. Todas esas escuelas de fútbol. La escuela de fútbol de CEL, para que te hagas una idea, los profesores que estaban, era el profesor Paredes, que era, bueno, de todo es conocido, que creo que ha sido el último técnico que nos ha dado una gran gloria en esta selección sub-23 que ganó Juegos Centroamericanos. ¿Te Ya, acordás medalla de que ganó oro. medalla de oro? Que se la ganó a Carlos de los Cobos. Entonces, estaba el profesor Paredes, el profesor Roberto Tío Palacios, un señor que fue de verdad creador de mucho talento futbolístico, el profesor Mario Figueroa, el profesor Rubén Galán, y por supuesto una de las grandes glorias del fútbol, que yo te lo acabo de mencionar hace un momento, que fue portero seleccionado allá en México 70, si no mal me recuerdo, si no corregime, el profesor Ranchero Guerra, que en paz descanse. Correcto. Entonces, todos estos entrenadores se formaban. Y escucha esto, imagínate que aparte de formarte futbolísticamente, yo me acuerdo, a mis 6 7 años, te pedían las calificaciones de tu institución educativa para ver cómo ibas. Y si vos dejabas materia, te suspendían y no ibas a jugar el fin de semana. Entonces, todo iba amarrado. ¿Qué pasó? Cuando la Federación de Fútbol hace la convocatoria a la sub-17, ¿de dónde crees que la agarra? No la agarra de los equipos de Liga Mayor, las agarra de todas estas infantojuveniles que existían y empieza a agarrar talentos. Yo me acuerdo que la primera convocatoria, Saúl, no te miento, eran más de 200 amigos, compañeros que jugábamos en diferentes escuelas y todos habían llegado porque fue convocatoria abierta. Que por supuesto tuve el gusto de ser entrenado por una de las grandes glorias deportivas que en paz descanse, el profesor Raúl Magaña. Él tuvo esa Tú primera sabes, selección te, acompañado de, perdón, no, te voy a contar una anécdota cuando termines de contarme eso. sí, te decía, esta selección era dirigida por el profesor Raúl Magaña y sus escuderos era Caíto Mejía, ¿te acordás de Caíto Sí. Mejía? El profesor La Piscuchita Acevedo y estaba también el profe Recinos. O sea, era una selección que no solamente buscaba el resultado. Estos entrenadores yo me acuerdo que eran formadores.
a Guillermo Morán, a Memo Morán, que es buen circo, que está Sí. en escuelas de fútbol también, dirige todo una estructura deportiva en una alcaldía. eh, Mauricio Quintanilla también, que creo que es formador de niños. Entonces, Y que estos salió de la compañeros DED, que por juegan cierto. fútbol, que salió de la DET, exactamente. Entonces, todos estos que te he mencionado han jugado fútbol, saben cómo llegarle al niño, saben lo que necesita nuestro fútbol. Y obviamente le van inyectando al joven el compromiso, la disciplina, el sentido de pertenencia, le van inyectando el amor a su país y no solamente por vestir una camiseta por unos cuantos dólares. Esa es la diferencia, Saulito. No, y la verdad es que tenés toda la razón. El caso, por ejemplo, de Eric Dobson Prado, yo me alegro honestamente que le esté yendo bien, porque poco a poco el equipo ha ido mejorando. Y ya se convirtió tal vez en el técnico que ha estado más tiempo con, con el Platense. Pero honestamente es una gran persona y además de eso, un gran profesional como futbolista. Yo te iba a contar la anécdota con Raúl Alfredo Magaña. Sabes que mi nombre es Sí. Saúl Alfredo. Y me acuerdo que Raúl siempre me decía, mire, le faltó la R para ser perfecto, me decía. No, es que el profe era genial, el profe era un crack, de verdad que sí. No, definitivamente. ¿Y cómo ves tú la llegada del nuevo técnico de la selección, Rubén de la Barrera? Fíjate que realmente, Saúl, ¿qué te puedo decir? Es algo, un cambio abrupto. En lo personal, muy opinión mía, creo que llega en un mal momento el cambio. A mi parecer, si hubiese podido mantener al profesor Hugo Pérez, quizás no como el líder de la selección mayor, pero sí como un formador, porque ese era el atestado que traía Hugo Pérez. ¿Por qué la indemnización? Todo el mundo habla de la plata que se le va a dar o que se le dio, no sé, desconozco, pero al final, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no andar con él y decirle, mira, tú traes estos atestados, nuestro fútbol necesita crecer en las bases, lleguemos a un arreglo, hombre, ya no, o sea, no se te dieron los resultados en la selección mayor, quedate con las bases, formar jugadores, tenés a Pulisic como un ejemplo Sí. que todo el mundo lo conoce, que es lo que dice él de Hugo Pérez. Entonces, traete a los niños, formarlos y vamos haciendo las selecciones menores. Entonces creo que yo, y vuelvo al inicio de tu entrevista, podemos traer al mejor técnico, pero al final, Saúl, si nosotros no nos ordenamos, imagínate, yo me sentí muy dolido las primeras declaraciones que escucho del profesor, bueno, perdón, no fue el profesor, fue El director de Diogo, selecciones nacionales. el director de selecciones nacionales, Diogo, y dice, no estamos trabajando para ir a un mundial. Entonces, ¿por qué quitaron a Hugo Pérez entonces? O sea, Es, no estamos trabajando para eso. Entonces, y ¿por qué fíjate quitaron que a Hugo Pérez? te iba a mencionar precisamente eso. Primer lugar, Diego, o Diogo, perdón, el portugués, Diogo, sí, él es portugués, no es salvadoreño. Él realmente correcto, no sabe qué significa la ES en el pecho. Él exacto. ha llegado a cubrir una posición, pero ignora, porque eso es parte de ignorancia, lo importante que es para un salvadoreño a tratar de asistir a una Copa del Mundo y de ganar. Hemos tenido desafortunadamente en los últimos años resultados que no son nada halagadores y que nos han puesto, y lo digo no solo a nivel de selección, lo digo a nivel de equipos, porque no se les puede llamar clubes, y de eso vamos a hablar mucho más adelante, porque no ganamos y seguimos haciendo el ridículo. Incluso la prensa costarricense dice que Nicaragua está sobre el nivel del fútbol salvadoreño, lo cual es una realidad. En Nicaragua están tratando de hacer las cosas de la manera correcta, están trabajando con bases, están exportando jugadores, los equipos están creciendo con buen marketing. Y tú lo sabes bien porque tú eres profesional en ese aspecto. Mira, te tengo que alabar eso. Tienes 3 carreras universitarias. O sea, a ti, como dicen en el buen salvadoreño, José, nadie te puede dar paja. Tienes una en comunicaciones, tienes en negocios. O sea, sos una persona que sabe. Y además de eso, además de ser un profesional, sabes de fútbol porque te vestiste de corto y anduviste sudando las camisetas de FAS,
de la Alianza de la Selección Nacional. Sí, entonces, gracias, Raúl. Sí, mira, y con esfuerzo, al final, pues muy agradecido, primeramente con Dios y luego, pues con mis padres por el esfuerzo que se hizo, ¿verdad? Y luego, pues, viene el amor propio también a querer superarse. Gracias a Dios, sí, logré sacar, pues, 3 carreras universitarias, saqué la licenciatura en Relaciones Internacionales, luego la licenciatura en Administración de Empresas y finalmente, pues, una maestría en Mercado y Comunicaciones, lo cual me ha abierto las puertas en muchas empresas y obviamente pues me sigue abriendo puertas con muchas amistades que el mismo fútbol ha dejado. Hemos tenido relaciones comerciales con amigos también que han sido futbolistas y hoy están a cargo de grandes empresas. Pero sí, mira, mencionas algo muy importante. De hecho, pues valga el comercial, ahora que me toca andar fuera del país para la empresa en la cual trabajo, me toca andar mucho en los países de Centroamérica. Actualmente estoy en Honduras. Sí, No y te lo quiero había comentado. agradecerte por eso, porque me dijiste, voy a estar en Honduras, pero con el mayor de los Sí, gustos yo atiendo tu llamada. Gracias, de verdad, José. sí, no, a la orden. Mira, fíjate que fui a Nicaragua hace un mes y medio y me encontré una sorpresa muy grande, que el mejor equipo de Nicaragua, que es el que participó en esta Conca Champions, que se me ha ido el nombre, ayúdame, El ¿cómo se Real llama? Estelí. El Real Estelí. Fíjate, casualmente me encuentro en el hotel a una persona que andaba vestida con la camisa de Real Estelí, me pongo a platicar, pues veo fútbol y es inevitable, ¿verdad? Y resulta que él es directivo. Y fíjate lo que me dice, no, fíjate, me dice que cuando ahora hemos mejorado, hemos hecho una infraestructura que aparte de nuestro estadio, afuera tenemos canchas para nuestras escuelas de fútbol base. Y cuando el equipo viaja a cualquier parte de Centroamérica, escucha esto, Saúl, yo dije, wow, el equipo viaja a cualquier parte de Centroamérica, los chicos se van en el avión, es decir, el equipo se va en el avión, pero 2 o 3 días antes mandamos a nuestro propio bus que está con todo el market, el marketing a full, lleva el nombre del equipo, todo el mundo se identifica y ¿sabes a qué lo manda? Para que cuando el equipo aterriza en el aeropuerto ya está esperándonos el bus de Real Estelí. Fíjate eso, qué interesante. Eso es profesionalismo, eso es darle valor a tus jugadores. Y te diste cuenta cómo viajaron algunos de un equipo que iban en el aeropuerto, que no Sí. iban uniformados, que Los sin de una FAS, por bulla, que cierto, estuvieron iban a una bien. serie de partidos internacionales ante el Olimpia en la pretemporada y viajaron así como que no Sí, importaba la presentación, el marketing, ¿no? Del equipo. sí, mira, a mí sí digamos, me da cierta molestia cuando hay ciertos periodistas que ven eso y empiezan a volarle palo al futbolista, o sea, al que es parte del equipo. Pero, ¿qué puedes hacer? O sea, vos estás en un equipo y si tu junta directiva no está bien organizada y te dice, tenés que ir a jugar y no te da nada, pues vos vas a ir a jugar como podás, pues. Sí. O sea, no es culpa tuya, al final ahí la crítica es para los organizadores. Yo me acuerdo, y lo voy a mencionar, yo me acuerdo que cuando yo estuve en juveniles de Paz y estuve en las reservas de Paz, justamente no sé si vos te acordás del gran señor, a lo cual muchos jugadores que pasamos por la Sacamil recordamos a don Mario Martel, Don que Mario tuvo Martel, ¿cómo juveniles no? de Paz, correcto, con el famoso Toto Pisa, que fue parte también del Paz San Luis, de Liga de Ascenso, que estuvimos también con don Adrián, que en paz descanse, que también fue directivo del San Luis. Pues lo que te quiero decir que cuando estábamos nosotros en esa etapa, Saúl, don Mario nos manda a ciertos jugadores a la reserva y en paz estaba un gerente deportivo que era muy famoso en ese entonces, igual pues creo que lo puedo mencionar, don Freddy Vega, Oh, nos claro que atendió sí, muy bien, fue todo un gerente caballero, de la Liga Mayor, también claro, bueno, fue gerente de Club Deportivo FAS por muchos sí, por años. supuesto, y nos trataba muy bien, te daban uniforme de presentación, entonces yo no sé dónde se quedó todo eso, ¿verdad? O sea, ahí es donde yo digo, ¿y qué pasó? Si antes se hacía y por qué se dejó de hacer.
y No no lo solo han eso, entendido también se han juntado con una buena marca, que es Umbro. Por es consiguiente, les correcto. ha sacado los 3 diseños, las 3 camisetas, hacen un buen marketing presentando las camisetas, al igual que Águila está haciendo lo mismo. Y quieras o no, estos son ingresos económicos que a la larga ayudan al equipo, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo digo, volviendo a tu pregunta inicial, Saúl, obviamente deseo todo lo mejor para este nuevo técnico, Rubén de la Barrera. Creo que tiene una persona, un caballero de la cancha, un gran amigo para mí, el cual crecí. Yo le digo que somos hermanos del fútbol, que es Juan Carlos Serrano, que lo respeto, tiene una trayectoria intachable. Por ahí surgió una noticia que me imagino te diste cuenta que mencionaron ahí igual otro gran amigo al cual aprecio mucho, a don Carlitos Aranzamendi, Claro, que al Carlitos, parecer el tuvo ahí un maestro. desliz. Sí, claro, un gran amigo que también lo aprecio mucho, a don Carlitos, pero tuvo un desliz y mencionó algo que Juan Carlos tomaba, bebía. Saúl, yo conozco a Juan Carlos de años, en mi vida lo he visto con una cerveza, nunca. No, yo te Entonces voy a creo decir que que yo lo conozco también y lo conozco desde que jugaba, ¿no? Desde jugador y he sido sí, una persona claro, muy, pero muy correcta. por supuesto. Entonces, imagínate hasta dónde hemos llegado. O sea, hemos manchado no solamente nuestro fútbol, sino que a los partícipes del fútbol. Estamos manchándolos. Entonces, don Carlitos Aranzamendi, que es un caballero para mí, mis respetos a don Carlitos también, pero creo que ahí se le fue un gol olímpico, ¿verdad? Y con mucho cariño le digo, porque de igual forma, como te menciono, yo conozco a Juan Carlos y es un caballero de la Sí. cancha. Entonces, creo yo que el técnico Rubén, si se sabe rodear bien, si sabe escuchar y si se deja ayudar, va a tener un buen escudero que en este momento, si no me equivoco, no sé si ya lo hicieron oficial, creo que Va a ya ser Ricardo oficial. Castillo Yo Faunía. siento de que va a ser oficial. Lo que pasa es de que en este momento te juro que ni ellos saben lo que quieren. Es correcto, estás en lo correcto. En Así es, este creo momento que por ahí va. tenían que quitar a Hugo Pérez porque ya la situación era tóxica. Desafortunadamente, tú acabas de mencionar un punto que es bien importante y es lo bajo y lo sucio que juega la prensa en El Salvador. No todos, pero sí un buen número de ellos. Gente que desafortunadamente lo que hacen es buscar protagonismo y muchas veces hablan sin tener el conocimiento. eh, Sin conocer las fuentes, simplemente hablan por hablar. Lo que sucede es que no se les ha enseñado a que cuando hablas lo que sucede aquí en Estados Unidos, cuando hablas de más y cuando hablas cosas que no tienen fundamento, puedes enfrentar una demanda y esa demanda te puede Es dejar en la correcto, calle. Además de eso, así es. puedes perder tu trabajo. Tú mencionabas un episodio que ha ocurrido hace unos días y del cual no ha habido castigo. ¿Me entiendes? Yo puedo querer a una persona, pero uno tiene que ser consciente y tiene que ser responsable de sus actos. Si yo cometo un error, tengo que asumir todas las responsabilidades de lo que dije, de lo que hice o de lo que estuve atentando, ¿verdad? No, Y totalmente de desafortunadamente acuerdo. no se ha tocado. Y seguimos en el mismo caso de que la gente habla por protagonismo. O sea, puedo mencionar personas, porque mira, si hay algo que aquí decimos en un poco de todo, es que aquí se tira la piedra, se dice el nombre y no se esconde la mano. Aquí lo decimos con Sí, nombre y apellido. Tú lo has hecho bien. Estás defendiendo a alguien, ¿por qué? Porque tú lo conoces a esa persona. Lo conoces de muchos años, han jugado juntos, han compartido camerino. Y el caso de Carsten Rivas con Hugo Pérez, lamentable llegar a ese extremo y todavía jactarse en una conferencia de prensa es, yo no lo quité. ¿Quién sos? O sea, por favor, no sos nadie como para venir a decir eso, ¿no? no, creo que es parte de todo este enmaraño que tenemos nosotros en nuestro fútbol local. Y créeme, yo creo fielmente que el fútbol puede salir de donde está teniendo a las personas indicadas y tenemos un ejemplo claro y tú lo mencionaste al profe Eric Dobson Prado que yo tuve igual lo vi jugar en Alianza, yo estaba en reserva y él estaba en mayor y es un caballero, igual está acompañado de Pancho Cibrián que jugó en FAS también, hacen una dupla muy buena. Tenés a un
Guillermo Rivera, ¿verdad? Sí, Que para Memo. mí, yo tengo la fortuna de decirlo públicamente y todos mis amigos lo saben, los que me conocen, para mí Memo es mi padrino en el fútbol. A lo mejor nunca se lo he dicho de tal manera, ¿verdad? Pero Memo éramos vecinos y Memo fue la primera persona que me llevó a entrenar a FAS. Yo tenía 15 años cuando Memo me llevó y ahí me anduvo apoyando en todo, ¿verdad? Así que Sí. pues aprovecho saludos para Memo, que le tengo un gran aprecio, un gran Creo que cariño. Matis Y Gil era sí, el como presidente de FAS en ese tiempo. Roberto sí, Matis Gil. estaba Roberto Matiquil, el equipo mayor lo tenía el uruguayo, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba el uruguayo que lo tenía en ese entonces? Pero la reserva lo tenía en un principio el profesor Huelmo y luego lo tenía el profesor Ricardo Guardado. Y bueno, tenía un equipón. Pero volviéndote a mencionar, ¿por qué te estoy mencionando todos estos jugadores? Exjugadores y ahora técnicos. Tenés a un Leonel Cárcamo Batres también, que fue Sí. técnico de Santa Tecla. Entonces, tenés una camada de exjugadores que pueden cambiar el fútbol. Lo que pasa es de que el proyecto futbolístico que tienen algunas federaciones, bueno, la federación como tal y algunos equipos, es tan envidioso que no hacen partícipes a los exjugadores. Y te menciono algo, ¿por qué crees tú que Alianza ha tenido tanto éxito? O sea, creo que todos lo hemos visto. Sí, Sí. ahí está el gran Tigana que ha estado detrás de este gran proyecto, Adonai que hace poco se acaba de ir, pero ahí está el Capi ha estado detrás de este proyecto. Ahora te llevan a Luis Fernando Espíndola, otro gran amigo mío, como gerente deportivo. Y ojo, no es que yo sea aliancista y por eso te estoy diciendo esto. Ojo, aclaro. Simplemente estoy mencionando las cosas que para mi criterio, aclaro, mi criterio es lo correcto. Entonces vos ves una estructura de alianza que la están manejando exfutbolistas que tienen un razonamiento lógico para lo que se debe de hacer en un equipo, lo que deben de tener los jugadores. Entonces, tenés, a ver, imagínate, tenés a un Papo Castro Borja, que es de verdad, una institución en el fútbol, que tiene su academia, pero Papo se aleja de todo precisamente porque él sabe cómo está nuestro fútbol, Sí. sabe cómo está de interrumpido, por no ocupar otra palabra, pero tenés al Papo que es formador de niños increíblemente, que tiene su academia de fútbol. Sí. Invitar al Papo a formar parte de una selección, te va a formar a una sub-15, te va a hacer un equipazo. El Papo tiene un ojo crítico para estos niños. Entonces te estoy mencionando exjugadores, Saúl, que vienen de allá de la época en que tú y yo estábamos más metidos en todo esto Sí. y que tú sabrás que estoy hablando con razonamiento. Es así. Sí, es lamentable. Yo creo que mientras, y volvemos al principio, ¿no? Si no se trabaja en las bases, desafortunadamente no vamos a llegar a ningún lado. Tú mencionabas a varios caballeros del fútbol. Yo así los llamo a ustedes, caballeros, porque para mí son los que se llevan el aplauso y muchas veces, sin conocer razones, se llevan también el desprestigio, pongámoslo de esa manera, luego de un partido. Pero no sé si te acuerdas que cuando yo recién empezaba con el canal, hice un programa en el cual hablaba de los héroes anónimos, que son ustedes, Claro, del claro, sí deporte, me acuerdo. cuando mencionaba de que ustedes, por ejemplo, la gente critica cuando un equipo pierde, cuando un jugador tiene un mal desempeño, pero nadie se preocupa si el jugador ha tenido un camerino para cambiarse, si el jugador comió para ese partido, si le tocó viajar como sardina enlatada en un microbús sin ningún aire acondicionado, sin calefacción, sin ninguna comodidad. Y a eso van. Salían de San Salvador a San Miguel 3 horas y media de camino el mismo día del partido. Llegaban entumecidos de los músculos, no podían correr. Hay un montón de cuestiones que la gente ignora de lo que tiene que pasar un futbolista que llega, se tiene que cambiar y no hay camerino. ¿Y dónde se va a cambiar? Se va a cambiar debajo de un árbol. Esas son las realidades del fútbol salvadoreño. Y mientras eso no cambie, José, tú sabes que no vamos a llegar a ningún lado. No, y todo lo que decís, Saúl, todavía se mantiene y viene desde allá, desde el año que te dije que yo tengo uso de razón, donde me considero que empecé a jugar ya como, digamos, semiprofesionalmente en una
hay algo que yo te puedo analizar y lo veo desde mi perspectiva, y es que también muchas personas dentro de esto, deportistas, dentro de esto, periodistas, eh, partícipes del fútbol, Saúl, que se han quedado atrapados todavía en esta época del 90 y creen que nosotros tenemos que jugar solamente con garra y pasión. Se les ha olvidado de que hoy en día hay métodos más prácticos y, por qué no decirlo, métodos más inteligentes para jugar al fútbol. No es que Guatemala nos sea mejor que nosotros porque así por así, ¿no? Anda a ver los equipos de Guatemala. Los equipos son profesionales, entran a las 9 de la mañana para que puedan almorzar todos juntos, a las 2 de la tarde salen a entrenar y terminan a las 5 de la tarde y a las 6 van todos para su casa. Entonces es una estructura muy diferente a la nuestra. Entonces creo yo de que nosotros estamos pensando todavía que los partidos de selección se tienen que ganar con la garra que se pleca, y está bien, eso es parte de, pero también tenemos que modernizarnos, tenemos que, y es lo que traía Hugo Pérez. Ojo, yo siempre lo dije, Hugo Pérez traía eso. Hugo Pérez le dio ese buen trato al futbolista que, que quizás algunos entrenadores, por no meterse en problemas con nadie, se quedaban callados y no tenían cancha. A última hora cambiaban las horas de los entrenos porque te tocaba entrenar en el Cuscatlán, pero el Cuscatlán no había sido reservado, entonces te tocaba tirar patadas de ahogado y terminabas en el Cafetalón. Es así, tal cual. Entonces creo que el profesor Hugo Pérez vino a mejorar eso, y hay que decirlo. Yo he tenido la oportunidad de platicar con compañeros que han sido parte del proceso con Hugo y me dicen, mira, es que las condiciones ahora son diferentes, hoy nos sentimos profesionales. Entonces por ahí tenés que trabajar a ese futbolista, la parte profesional, la parte mental. No sé, fíjate, un buen punto, no sé si tú lo sabes, si la selección tiene un psicólogo deportivo, que eso No. también es importante. No sé Fíjate si que lo eso era manejas. lo que yo decía, de que así como se trabaja en el campo, en el lado físico, tiene que haber trabajo mental, porque desafortunadamente estamos tan mal de la cabeza en El Salvador que tiene que haber un trabajo psicológico con los jugadores para cambiarles la mentalidad, resetear todo lo que tienen negativo para volver a comenzar. Sí, porque mira, fíjate que el mensaje del profesor Rubén de la Barrera, cuando él menciona y dice, aquí tengo que enseñarles hasta cómo pararse. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahora los medios de comunicación? Al fin alguien que no nos va a dar humo, al fin alguien que nos viene a decir la verdad, y etcétera, etcétera. Y está bien, si eso es lo que queremos, está bien. Pero yo digo, te podés imaginar, ahí anduvo circulando una foto donde sale jalando a Mayén Sí, para colocarlo en una sí, posición, la que yo vi, digo, Dios mío, ¿cuántos años hemos retrocedido ahorita? sí. O sea, si te podés imaginar que estás trayendo a un técnico y que te está vendiendo la idea que él va a trabajar ahorita para enseñarle cómo pararse a los jugadores en la cancha. O sea, ponete a pensar eso. Yo platico mucho con nuestro amigo Juan Lazo Cruz y, y decimos, Dios mío, ¿en qué estamos? O sea, Así me decía Lazo, así me cómo? decía Juan Lazo Cruz la vez Sí, pasada que lo tuve en la entrevista. sí lo escuché. Entonces, nosotros con Lazo una vez platicamos, tuvimos una tertulia con un café y decimos, si un entrenador de selección te va a venir a enseñar a pararte en la cancha, Dios mío, estamos mal. El entrenador tiene que venir ya a hacer una estrategia para ganar partidos. No podés venir vos a vender la idea de que no vamos a ir al mundial porque aquí tengo que enseñarles hasta cómo pararse en la cancha. Tenemos que estar sabedores y que claro, hay cierto sector del periodismo que eso lo aplaude porque sabe que si no lo avala, son los que se van a ver mal porque son los que le hicieron una campaña a Hugo, Sí, al profesor Hugo Pérez. Yo no digo que el profesor Hugo Pérez tenía que haber continuado como tal en selección, pero por lo menos no hubieran dejado terminar estos dos partidos que faltan. O sea, era así, creo yo, Saúl. Hugo Pérez, por supuesto, los resultados no lo respaldaban, y eso te pasa a ti en cualquier empresa. Yo que trabajo en la parte comercial, si vos no das resultados, pues los números son los que matan, y puedes así es. tener la mejor actitud, puedes tener la mejor relación con tu equipo, pero si no estás dando resultados, chao. Pero vuelvo y repito, ¿por qué no sacaron un
plan B? ¿Por qué no pensaron y dijeron, hey, pero Hugo Pérez nosotros lo trajimos como seleccionado y no tenía experiencia en dirigir un equipo? No tenía, acordate que Hugo Pérez era scouting. Él Sí. andaba reclutando jugadores, andaba viendo el talento. Es que él trabajó en selecciones juveniles aquí en Estados Unidos. Claro, pero como scouting, ni siquiera como auxiliar, o sea, él no era auxiliar, él era scouting, Saúlito. O sea, él se encargaba de andar viendo el talento y lo llevaba a la selección y él se lo desarrollaba de esa forma, como un scouting. Entonces, si tú sabes que esa era la fortaleza de él, entonces, ¿por qué no darle la oportunidad para que hiciera lo mismo con nosotros? ¿Por qué crees? Y eso es lo que pasa. Mucha gente decía, pero ¿y por qué traen extranjeros? Que no sé qué. Pero si esa era su fortaleza, scouting, ver el talento. Por eso Hugo Pérez andaba viendo en todos lados, porque esa era la formación que él traía de Estados Unidos. Porque de Estados Unidos nos mandaban a ver a todos los países qué jugador era norteamericano y podía jugar con su selección. Entonces, ahí perdemos la perspectiva. Entonces yo digo, hey, pero y entonces si Hugo Pérez al final, él no era un técnico que traía como respaldo de haber entrenado ni selecciones juveniles como técnico principal. Y por ahí resta un dicho, no es culpa del indio. Y tú sabrás el final del dicho, ¿no? Correcto. Sí, por Ay, ay, ay. supuesto. Entonces yo digo, ok, hagamos la sinopsis ahora. Ahora traen a un técnico que yo no lo conocía, obviamente me he leído a parte de su CV, joven, 38 años creo que tiene, Sí, allá en 38. 25 nació. Y entonces pues decir, ha dirigido equipos de tercera de España, nunca ha dirigido una selección. Entonces, vos decís, si yo quiero tener futuro en mi selección y le estoy apuntando a este mundial de verdad, o sea, yo tengo que traer un técnico que por lo menos haya sido un entrenador exitoso en una sub-23 como mínimo, Sí. porque no es lo mismo que vos manejes equipos a que manejes una selección. A un equipo tú sabes, Saúl, que lo tenés para vos toda la semana. Vos vas a decidir el horario de entreno, una selección no. Correcto. Entonces, como en todos los trabajos, lo más difícil de poder trabajar, valga la redundancia, es el recurso humano. ¿Te imaginas el trabajo de ese entrenador? Sí. De poder hacer sinergia con todos estos chicos que va a tener y que no los va a tener todos los días. Entonces, por ahí veo yo y no encuentro lógica. Y te estoy hablando no como futbolista, te estoy hablando como mercadólogo, como administrador, como profesional y viendo esto como una estructura ganadora. Si yo soy el gerente general de esto, ¿por qué voy a traer a esta persona si no tiene experiencia? O sea, nunca ha dirigido una selección. ¿Cómo va a ser la sinergia? Y claro, me puedes decir, Scaloni es campeón del mundo y nunca tuvo una selección. Por supuesto, pero fue auxiliar de una sub-23. Correcto. Trabajó en la Ahí sub-23 y hay tenía gente alrededor que sabía en lo que estaban metidos. Es correcto. Entonces, de La Roca, por ejemplo, ¿te acuerdas de La Roca? Que ha Sí, sido uno de los técnicos que mejor nos hizo jugar. Tampoco había venido de una selección. Nunca había pero tenido el tenía la palmarés de una experiencia, selección. José. Pero tenía la experiencia y había sido también auxiliar de una sub-23. Es que ese es el denominador común. Habían sido auxiliares o habían trabajado procesos con selecciones como auxiliares directos, no como scouting. Y ahí fue, creo que fue el autogol que nosotros nos metimos porque yo, bueno, no tuve la oportunidad y no tengo la oportunidad de conocer al profesor Hugo Pérez, pero creo que le han volado palo injustamente nuestro periodismo y algunas otras personas, porque yo no creo que él sea mal técnico, o No, sea, no creo que él simplemente no sea... tenía la experiencia, José. Sí, por supuesto, a eso voy, Saúl, a eso voy. Entonces, como que, a ver, te voy a poner, pues, yo tengo que ponerte ese ejemplo porque es mi área, es la que manejo, ¿verdad? Si yo vengo y voy a buscar un director comercial que me vaya a ver el equipo de ventas que yo necesito mejorar, pero contrato a un director comercial que su experiencia ha sido ser nada más un supervisor de ventas, pero nunca un director comercial, por supuesto que no me va a dar los resultados que yo estoy esperando. Así Porque es. no es lo mismo ser director
Es que, es que, es que, mira, la verdad es que la única manera de poder solucionar al fútbol salvadoreño, y que hemos tenido una larga charla, es prácticamente hacer una reingeniería de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Volver a plantearse objetivos y volver a trabajar en base a objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. No, Desafortunadamente eso totalmente. no se ha hecho. Así es, así es. Mira, yo creo que ahora, pues, claro, nosotros es una conversación y por supuesto, de acá yo soy un salvadoreño más que me uno a este proyecto desde la trinchera en que esté y eso llámese apoyar a la selección, pero creo yo que la estructura debe mejorarse de todo lo que hemos hablado y concretamente, ojalá que este técnico venga con la mentalidad de cómo se trabaja verdaderamente en España y no solamente en los equipos de tercera, hablo de cómo que conozca cómo se trabajan en las selecciones juveniles, la selección mayor de España, o sea, que le apuesten al mercadeo, que le apuesten a una estrategia ganadora, es decir, que se metan de lleno, que hagan alianzas, que hagan relaciones públicas, y de verdad ya basta en que en tener ese tabú de que la selección, de que la federación, perdón, es intocable y que si vos querés algo con ellos tenés que, híjole, buscarlos y rogar a Dios que te atiendan. Son ellos ahora los que tienen que llegar a buscar patrocinadores, pedir el apoyo de la afición, hacer sinergia. Mira, yo me acuerdo cuando estaba el señor Torres, volviendo allá por los 90, vos te acordás cómo estuvo, y voy a mencionar la marca porque en tu programa sí se puede, pero Claro que sí, cuando, te acordás cuando la selección la patrocinaba Impresa Repuesto, correcto, ¿te acordás? O sí. sea, era la selección de todos. ¿Cómo quedaron? ¿Te acordás cuando Sí, te ya acordás Gamero de vino Sergio, allá? gran amigo Sergio Gallardo. ¿Cómo queda? Yo crecí viendo ese programa. Sí, por supuesto, pero lo que te quiero decir era esa sinergia que vos sentías. Mira, yo todavía, ahorita me acabo de acordar de ese gol que le mete la Chelona a Costa Rica casi desde la media cancha. ¿Te Sí, acordás de sí ese me acuerdo de partido? ese partido. Yo me acuerdo porque lo vi en cómo quedaron y gritamos todos a Costa Rica. Creo que le metió ese gol y le Sí, ganamos. es Entonces, cierto. o sea, la selección era de todos, pero aquí va un punto importante que creo que te lo mencioné antes de la entrevista, Saúl, y hemos hablado casi una hora ya. Sí, Fíjate, antes, en la época en que tú y yo nos manejábamos, habían futbolistas referentes para las generaciones que venían abajo. O sea, un muchacho de 13, 14 años tenía un futbolista referente. Ahora, el muchacho de 13, 14 años, su futbolista referente es Messi, es Cristiano sí, Ronaldo, son jugadores allá de Mbappé, todos esos jugadores de Europa, pero no hay un referente fuerte de nuestro fútbol nacional. Si estamos de acuerdo. correcto. Antes tenías al gran genio del fútbol aquí en Canales Escobar, el duende, saludos para Kikín, gran referente del fútbol Jugó en el nacional. Washington Diplomats cuando empezaba el fútbol aquí en los Estados Unidos de Exacto, manera así. correcto. Así es, pero imagínate cuántos niños jugaban a ser King Canales, cuántos niños jugaban a ser el Papo, yo me acuerdo de ellos, Adonai Martínez, no, no nos vayamos tan lejos. sí, Por cierto, ajá, Adonai Martínez está resentido conmigo porque no lo mencioné en ese programa en el que hablé de todos los futbolistas. O sea, es cierto ese Adonai, comentario. lo siento, mi amigo, te Saludos. prometo, pero ¿sabes qué? Lo voy a tener a él también en una entrevista dentro de poco. No, hombre, mira, saludos para el Capi, de verdad, qué líder ese de Alianza. He tenido la oportunidad de jugar con él, incluso en la Liga Master, cuando empezó la Liga Master, ahí nos juntamos varios ex aliancistas, así que saludos para el Capi, para Nay. Pues mira, antes eran referentes, tenías al Papo, yo me acuerdo que en la escuela de fútbol habían compañeros, nosotros de 14, 13 años, y jugabas que eras el Papo y Sí. te barrías con todo y te Le levantabas y quebraban las agarrabas la piernas a pelota. cualquiera y decías que era Ramón Alfredo Sí, Faguaga. es cierto, Saúl, ¿no? De verdad, vos jugabas a ser ese futbolista. Yo me acuerdo que el que le pegaba bien y le pegaba con 3 dedos, decía, viste, le pegué como Memo. Sí. Es que es así. Tenías referentes en nuestro fútbol. Ahora yo te pregunto, decime un
Mira, No, solo de la mira, manera en que se visten, yo creo que todos te compran ropa en una de las tiendas. ¿Verdad que sí? No estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. Y si no, le compran sí, zapatos en la zapatería de Juan Lazo Cruz. sí, sí, correcto. Ahí, y mira qué buena zapatería, tiene de todo ahí en Sí, yo Atlisco. sé. No, es que, Lo voy a ir a visitar cuando mira, llegue a El Salvador. mira, yo creo que sí, y creo que pues la verdad es de que tenemos que trabajar en eso, no ser referente nada más para lo malo, no ser referente, bueno, imagínate ahorita, híjole, a mí me dio no sé qué, y hasta enojo, y soy aliancista, pero lo que hizo, para mí es un buen jugador, muchos dicen que no lo es, pero creo que ahí se pasó el catrachito, Sí, lo que hace con los cuatro partidos jugadores de de castigo. Águila. Sí, hombre, eso no puede ser, eso de verdad, aquí, bueno, no es necesario que lo mencione, pero solo te pregunto, ¿qué pasó cuando Luis Suárez hizo eso? Sí, 6 meses. Es así, entonces, pero aquí, aquí en nuestro fútbol se hace el del ojo pacho, el del ojo así como que no lo vi, sí, pero entre sí y no. Entonces, ese tipo de referencia no es la que necesitan nuestros muchachos de 13, 14 años que quieren llegar a la selección, que quieren representarla, y créeme que eso es algo muy bonito. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué con la selección fue un partido justamente acá en Honduras. Aquí en Honduras jugamos contra la selección de ellos y me acuerdo que cuando sonó el himno nacional, Saúl, yo vuelvo a ver a mis compañeros porque yo dije, no puede ser, solo yo estoy con esto. Y vuelvo a ver y todos estábamos llorando. Y esto no es broma, te lo digo de verdad. Porque cuando escuchas el himno nacional y sabes que estás representando un país, es lo más bonito que te puede pasar. Y creo que muchos colegas futbolistas que han tenido esta oportunidad van a estar de acuerdo con lo que digo. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero creo que esto es un punto en común, que es lo más lindo que te puede pasar como futbolista, que estés en un estadio y escuchas las notas de tu himno nacional, te eriza la piel, se te eriza la piel y es una sensación hermosa y por eso yo digo, no hay que manchar más nuestro fútbol. Mi hermano, muchísimas gracias por haber atendido mi llamada, José Canizales. La verdad es que ha sido un honor, de verdad, un honor tenerte, así como ha sido un honor tener a los demás invitados que hemos tenido, porque he buscado siempre gente de la que vamos a absorber algo. Queremos platicar con gente que realmente sabe del fútbol, así como lo hicimos con Juan Lazo Cruz, así como lo hicimos con el profesor Manuel Cañadas, así como lo hicimos al principio con Mario Figueroa. En fin, gente que sabe de fútbol y sabe que no es un técnico el que va a cambiar nuestra realidad. Muchísimas gracias, José. No, al contrario, Saúl, muchísimas gracias. Mira, no me quería ir sin acordarme del profesor este que tuvo al Pau, de Saúl Rivero se llamaba. Saúl Rivero, El me técnico acuerdo yo uruguayo, bien de él. era calidad de entrenador. Pero bueno, mira, muchas gracias, Saúl. De verdad para mí ha sido un honor. Mira que venía corriendo al hotel porque era, o sea, no sé si dice que te puse Sí, que la hora, ¿verdad? sí. Pero venía corriendo y créeme que para mí es un honor. Te agradezco muchísimo, Saúl. Creo que son de los pocos periodistas que hablan con mucha objetividad y lo más importante que no tenés, digamos, por qué ocultar nada, no tenés por qué quedar bien con nadie. Entonces eso te hace autóctono y te felicito por tu programa. Ojalá y no sea la primera vez ni la última. No, van a haber Y más, te por lo acá, prometo. Y cuando ya ay, metamos más mira, tecnología, lo voy a tener a varios al mismo tiempo. sí, mira, eso sería bonito, de verdad, invitar a Nai, por ejemplo, platicar con Nai, con Lazo, invitar a un Papo Castro Borja, a un Sí, Memo. Creo que te lo digo, lo sería, vamos a hacer. no, de verdad, tenés un programa calidad, hablando de fútbol y bueno, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Honduras, pero un abrazo salvadoreño. Muchísimas gracias. Cuidado con las baleadas. Listo, Saúl, bendiciones, mi hermano, que estés bien, cuídate. Gracias igualmente. No, la verdad es que cuando uno tiene caballeros, el caso de José Canizales, el tiempo pasa y pasa volando. Realmente ha sido una plática increíble. Hemos hablado de todos los temas y eso es lo que hace un poco de todo, un poco diferente a los demás.
porque como él lo decía, no tenemos contrato con nadie, no tenemos por qué ocultar la verdad y eso es lo que hacemos. Pero les decía que habían partidos pendientes del torneo de apertura. Mire, en partido pendiente de la jornada 3, este miércoles, el Santa Tecla empató a 1 con el Jocoro. Comenzó ganando el Santa Tecla con anotación de Alan Ocon al minuto 39, pero al 81 llegó el empate. Germán Águila puso el 1-1 final. Con este partido pendiente que estaba de la jornada 3, Santa Tecla llega a 5 puntos. Ojo Metapan. ¿Por qué? Porque el Metapan tiene 6. El Jocoro llega a 12 unidades y iguala al Municipal Limeño. En el otro partido, era partido pendiente de la jornada 6, FAS derrotó a Dragón con marcador de 1-0. Los santanecos, lo hablábamos en el programa anterior, llegan a 16 puntos gracias a estos 3 puntos. El Dragón se queda con 13 unidades. Y les comentaba, ¿no?, que se disputó la final de la US Open Cup. Todo el mundo dijo, Messi, gran favorito, Messi logra más trofeos en su vida, pues Messi ni jugó. Ni jugó Jordi Alba, ni jugó Lionel Messi por lesión. Y obviamente el Houston Dynamo logró derrotar al Inter Miami con marcador de 2-1. En un buen partido. Las anotaciones, Griffin Dorsey puso el 1-0 al minuto 24. Amin Basil puso el 2-0 al minuto 33 por la vía del penal. Y el Inter Miami soñó con remontar, o por lo menos con empatar y buscar el alargue, pero no lo lograron. Ya sobre el tiempo de descuento, Joseph Martínez, el venezolano, puso el 2-1 final. Messi, Jordi Alba, se pierden y ahora queda la pregunta. ¿Es el Inter Miami? ¿Depende demasiado de Messi? ¿Existe la Messi dependencia, como se decía en el Barcelona, o como se pudo llegar a mencionar en la selección argentina o en el Paris Saint-Germain en determinado momento? Pues no lo sabemos. Lo más seguro es que sí. Cuando tienes un jugador de la calidad de Lionel Messi, muy difícilmente vas a perder. Puedes perder, obviamente, pero es porque cuentas con un jugador que te puede cambiar el resultado de un partido en segundos. Bien, pase lo que pase, yo creo que el Inter Miami ha hecho bastante. Lograron 2 finales en menos de 3 meses, ganaron una, la Leagues Cup, pierden la final ante el Houston Dynamo en el US Open Cup, pero todavía tienen una posibilidad de avanzar a playoffs. Si no lo logran, yo creo que el Inter Miami ya cumplió. Bueno, eso es lo que tenía para ustedes. Nuevamente, agradecerle a José Canizales por habernos atendido la llamada. Se encuentra trabajando en Honduras, pero dijo, Saúl, para un poco de todo, siempre tengo tiempo. Muchísimas gracias, José. Y recuerde, vamos a vivir el fútbol con la cabeza. Hay que dejar trabajar a la selección y disfrute lo que queda de esta semana.